Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Sabías que en un rincón de Oregón se han encontrado huellas fósiles que nos cuentan una historia secreta del pasado? Y no estamos hablando de huellas cualquiera, sino de una pista que conecta a seres prehistóricos con animales de hoy. Todo grabado en la tierra como si el tiempo no hubiera pasado. Es como si la tierra tuviera su propio álbum de fotos, solo que las imágenes fueron grabadas en el barro hace unos 100 millones de años. Imagínate cómo debe sentirse caminar sobre esas huellas y preguntarte, ¿qué estaban haciendo estos animales en ese mismo lugar hace tanto tiempo? Este descubrimiento se dio en una zona de la cuenca del río John Day, en Oregón, que hasta hace poco estaba pasando bastante desapercibida. Pero resulta que los científicos, al investigar el área, empezaron a encontrar huellas de criaturas que solo existieron hace millones de años. Las huellas no solo eran del tipo que uno esperaría encontrar de un dinosaurio. No, aquí también aparecieron pistas de aves, lagartos y hasta de felinos prehistóricos. Es como si una película de la era mesozoica hubiera dejado su rastro en el barro, y de alguna manera, la película no se ha borrado. Las huellas no eran simples marcas, eran como huellas de vida, como si los animales se hubieran detenido a descansar o, quién sabe, estuvieran huyendo de algo, como en un día normal de sus vidas. Las huellas de aves, en particular, son bastante sorprendentes. Se pensaba que las aves modernas podrían haberse originado de una manera muy diferente, pero estas huellas muestran cómo las aves ya estaban bastante desarrolladas hace 100 millones de años. Es como si estas criaturas, con sus pequeñas patas y alas, ya estuvieran caminando de una manera que nos hace pensar que su evolución podría haber sido más rápida de lo que pensábamos. ¿Y los felinos? Bueno, eso es aún más raro. Las huellas de felinos prehistóricos sugieren que estos animales ya se habían aventurado en la Tierra hace mucho más tiempo del que imaginábamos, y estaban cazando en el mismo lugar donde nosotros hoy simplemente pasamos de largo. Los expertos creen que este descubrimiento es fundamental para entender cómo era la vida en esos tiempos lejanos y cómo interactuaban estos animales entre sí. Pero aquí viene lo más intrigante. Estas huellas fueron preservadas de una manera tan perfecta porque la tierra de la región era un tipo de barro que, al secarse, conservó cada detalle. El clima de la época, además, debió haber sido perfecto para que estas huellas quedaran grabadas en la historia. Así que, aunque pasaron millones de años, el barro no olvida y las huellas siguen allí, como un testimonio de lo que alguna vez fue un lugar vibrante de vida. Así que, la próxima vez que te encuentres caminando por la naturaleza, recuerda que la tierra guarda secretos, y tal vez, bajo tus pies, haya una huella que pueda contar una historia de hace millones de años. ¿Qué nos dirán esas huellas del pasado que aún estamos por descubrir? ¿Sabías que hace miles de años, los ancestros humanos probablemente tenían que enfrentarse a una cobra que podría escupir veneno directo a su rostro? Suena a algo sacado de una película de acción, pero increíblemente, es parte de la historia evolutiva de las cobras. Imagínate caminar por la jungla y de repente, ¡zas!, una cobra escupiendo veneno directo a tus ojos. No es solo una táctica para defenderse, es una habilidad que ha evolucionado de una forma realmente asombrosa. Todo comienza con un vistazo al pasado, hace unos 2.5 millones de años, cuando los ancestros del Homo sapiens empezaban a recorrer las sabanas africanas. En esas tierras, no solo se encontraban con animales como grandes mamíferos, sino también con serpientes, muchas de ellas peligrosas. Las cobras escupidoras, un tipo de serpiente que se especializa en lanzar veneno con una precisión mortal, evolucionaron en un escenario que les exigió defenderse de sus depredadores de una forma muy original. En lugar de esperar a que un animal, o incluso un humano, se acercara demasiado para atacarlas, las cobras tomaron una ruta diferente. Aprendieron a escupir veneno,
Pero aquí viene lo increíble. Esta habilidad no apareció de la nada. Fue el resultado de millones de años de adaptación, un proceso natural que les permitió mejorar sus probabilidades de supervivencia. Las cobras escupidoras evolucionaron en tiempos en que los primeros humanos, esos Homo habilis y Homo erectus, se encontraban en constante interacción con la fauna salvaje. Al principio, las cobras no eran tan buenas en esto de lanzar su veneno a larga distancia. Sin embargo, en el transcurso de su evolución, las serpientes empezaron a perfeccionar la técnica, desarrollando una capacidad que no solo les permitía defenderse, sino también matar a sus presas sin tener que acercarse tanto a ellas. Un movimiento bastante inteligente, si me preguntas. Lo más impactante es cómo esta adaptación ha afectado nuestra relación con estas serpientes. Hoy en día, los humanos seguimos teniendo una relación tensa con las cobras escupidoras. Su veneno, compuesto por proteínas extremadamente peligrosas, puede cegar a alguien de inmediato y causar grandes daños en los tejidos. Pero en la prehistoria, estos encuentros probablemente eran aún más intensos. ¿Te imaginas lo que era intentar sobrevivir en un mundo lleno de estas criaturas, con su veneno volando en el aire como si fueran flechas invisibles? En el fondo, la evolución de las cobras escupidoras podría haber jugado un papel importante en cómo nuestros ancestros se adaptaron para enfrentarse a la naturaleza. El hecho de que estas serpientes hayan perfeccionado su habilidad para escupir veneno nos recuerda que la naturaleza siempre está un paso adelante. Los humanos tuvieron que aprender a manejar el peligro de una manera que nunca imaginamos. Desde entonces, hemos aprendido a respetar a las serpientes, pero nunca hemos dejado de preguntarnos: ¿cómo es posible que una serpiente haya desarrollado un sistema tan preciso y letal para defenderse? ¿Será que las cobras nos han estado observando todo este tiempo, perfeccionando sus habilidades mientras nosotros solo tratamos de sobrevivir? ¿Alguna vez has visto 3 espadas gigantes clavadas en una roca y te has preguntado qué historia trataron de enterrar con ellas? En la costa de Noruega, en un lugar llamado Hafrsfjord, hay 3 colosales espadas de bronce que no están ahí para decorar ni para llamar la atención de turistas con selfies. Se llaman Sverd y Fjell, que significa espadas en la montaña. Y aunque parecen sacadas de una película de vikingos con esteroides, lo cierto es que cuentan una historia muy real, una de traición, sangre y un rey que no conocía la palabra no. Retrocedamos al año 872. Noruega no era un país, sino un rompecabezas de pequeños reinos con jefes que se creían dioses, guerreros que juraban por el martillo de Thor y barcos vikingos que surcaban los mares como si fueran autopistas. Cada quien mandaba en su pedazo de tierra, hasta que llegó un tipo con nombre de superhéroe, Harald Harfagre, o Harald el de la hermosa cabellera, un joven ambicioso, testarudo, y con un cabello tan perfecto que lo juró no cortar hasta conquistar todo Noruega. Harald no era de los que negociaban con flores. Quería unificar el país a las malas, y para eso debía derrotar a todos los caudillos rivales. La batalla decisiva ocurrió en Hafrsfjord, donde las olas vieron más hachas volar que peces saltar. Fue un combate feroz, pero al final, Harald venció. Y así, con más músculo que diplomacia, nació lo que hoy conocemos como Noruega unificada. Ahora bien, siglos después, alguien decidió que esta épica merecía un monumento. Pero no un busto aburrido o una placa oxidada. No. En 1983, el escultor Fritz Roed diseñó 3 espadas monumentales, de más de 10 metros de alto, incrustadas en la roca como si los dioses mismos las hubieran dejado clavadas ahí, sellando un pacto eterno. La espada más grande representa a Harald y la victoria, mientras que las 2 más pequeñas simbolizan a los reyes derrotados. Y aquí viene lo más curioso: todas están enterradas con la punta hacia abajo, como un símbolo de paz. Es decir, ya no se alzan para pelear, se quedan aquí tranquilas, por si acaso. Pero el monumento no solo recuerda la unificación.
también funciona como una advertencia silenciosa. Porque, seamos honestos, ¿qué mejor forma de decir aquí no se juega con la historia que 3 espadones clavados en la tierra? Algunos locales incluso dicen que si alguna vez alguien intenta arrancarlas, la maldición de los reyes caídos volverá con más fuerza que un drácar en tormenta. Hoy, Sverdifjell es un lugar tranquilo, con turistas, pescadores y atardeceres nórdicos de película. Pero si alguna vez vas y te paras frente a esas espadas, tal vez sientas un cosquilleo extraño. No es el viento, es la historia. Porque esas espadas no están ahí solo para ser vistas. Están ahí para recordarte que alguna vez 3 reinos se enfrentaron, uno ganó, y la paz se juró a filo de bronce. ¿Y tú? ¿Qué historia crees que se esconde realmente bajo esas espadas clavadas en piedra? ¿Alguna vez has pensado que quizás, en medio del desierto, alguien, hace siglos, dibujó mensajes gigantes solo para que los viéramos desde el cielo, aunque en ese entonces ni siquiera existían los aviones? Mira, te voy a contar algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es tan real como el sol que raja la tierra en Perú. En una planicie árida llamada Nazca, hay figuras inmensas trazadas sobre el suelo, colibríes del tamaño de un edificio, monos con colas en espiral que parecen bailar, arañas gigantes y hasta formas humanas que saludan al vacío. ¡Y lo más loco! Solo se pueden ver bien desde el aire. ¿Cómo rayos hicieron eso hace más de 1000 años sin grúas, drones ni Google Maps? Los responsables de estas maravillas fueron los nazcas, una civilización preincaica con una obsesión por la tierra, el cielo y los símbolos que nadie ha logrado descifrar del todo. Algunos dicen que eran caminos rituales, otros aseguran que eran un calendario astronómico, y hay quienes se van más allá y afirman que eran pistas de aterrizaje para extraterrestres. Sí, así de extrañas son las líneas. Lo que sí sabemos es que los nazcas eran unos genios silenciosos, vivían en una de las zonas más secas del planeta y aún así construyeron acueductos subterráneos que todavía funcionan. Todavía. Pero en lugar de levantar templos gigantes o estatuas, eligieron dibujar en el suelo. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Y no estamos hablando de rayones al azar. Son más de 1300 formas, desde líneas rectas kilométricas hasta animales perfectamente proporcionados. ¿Cómo mantenían la simetría? ¿Cómo sabían que desde el aire se verían tan bien? Nadie lo explica sin rascarse la cabeza. Recientemente, con ayuda de inteligencia artificial, sí, la misma que adivina qué cara tendrías si fueras anime, los científicos encontraron más de 300 nuevos geoglifos escondidos en el desierto. Algunos muestran escenas aún más misteriosas: sacrificios, guerreros, seres extraños. O sea, el misterio se multiplica en lugar de aclararse. Yo no sé tú, pero a mí me fascina que algo tan enorme, tan elaborado y tan inexplicablemente preciso haya sido hecho por una cultura antigua en medio de la nada, y que todavía hoy no sepamos bien por qué. Como si los nazcas hubieran dejado una carta para el futuro, pero en un idioma que aún no aprendemos a leer. Así que la próxima vez que veas una llanura vacía desde el avión, piensa que quizás, justo debajo, hay algo esperándote, una figura inmensa, un mensaje enterrado, una broma cósmica o un mapa perdido. Y dime una cosa, ¿y si esas líneas no eran para nosotros, sino para alguien que aún no ha llegado? ¿Tú crees que alguna vez unos extraterrestres se estrellaron en la Tierra y en lugar de irse, decidieron dejar grabado su mensaje? ¿En piedras? Escucha esto porque suena a ciencia ficción, pero hay gente que jura que es real. Resulta que en 1938, un arqueólogo chino, Chi Putei, sí, con ese nombre tan de película, andaba explorando unas cuevas súper remotas en la frontera de China con el Tíbet, en una zona que no visitas ni con guía. Y ahí, según cuentan, encontró unas tumbas muy extrañas con esqueletos diminutos, con cabezas enormes, como si fueran humanos chiquitos con cráneos desproporcionados. Y aquí viene lo bueno. Junto a ellos,
había unos discos de piedra que parecían vinilos gigantes, con un agujero en el centro y unas espirales llenas de jeroglíficos microscópicos. A esos discos los llamaron las piedras Dropa. ¿Y qué decían? Bueno, según un lingüista que apareció después, Tsum Nui, otro nombre salido de novela, logró descifrarlos. Y lo que supuestamente revelaban era una locura total. Contaban la historia de unos seres que venían de otro planeta, los Dropa, que llegaron hace como 12.000 años en una nave espacial, se estrellaron en las montañas, y como no pudieron regresar a su planeta, se quedaron a vivir aquí. Al principio los habitantes del lugar los odiaban, pero con el tiempo aprendieron a convivir. O sea, literalmente una historia de alienígenas varados buscando refugio. Ahora bien, hasta ahí todo suena súper interesante. Pero aquí es cuando empiezan los peros. No hay pruebas firmes de que ese arqueólogo ni ese lingüista hayan existido. La supuesta Academia de Prehistoria de Pekín, donde trabajaba Tsum Nui, tampoco existe. Las fotos de los discos están, sí, pero son bien borrosas y los grabados no se ven nada claros. Y si pensabas que ya era confuso, en 1978 salió un libro llamado Sun Gods in Exile, que retomaba toda esta historia de los Dropa como si fuera real, con fotos y todo. Años más tarde, el autor del libro, David Gammon, confesó que se lo había inventado todo como una sátira, una especie de parodia de las locuras de los antiguos astronautas. Entonces, ¿todo fue un invento? Puede ser. Pero también hay quien dice que tal vez sí existieron esas piedras y que alguien se encargó de borrar la historia para que no se supiera la verdad. ¿Quién sabe? Lo cierto es que, con cada capa que le quitas a este misterio, salen más preguntas que respuestas. Y te juro que, aunque suene a cuento, parte de mí quiere creer que hubo unos visitantes estelares que dejaron un mensaje en piedra esperando que algún día alguien lo entendiera. Así que dime una cosa. ¿Y si esas piedras no eran un mito, sino una advertencia que aún no hemos sabido leer? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un simple trozo de pastel puede hacerte sonreír como si hubieras ganado la lotería? Pues prepárate, porque lo que te voy a contar es más dulce que una cucharada de miel, y con un toque de ciencia que te va a dejar boquiabierto. Resulta que un grupo de científicos, liderados por el neurocientífico Charles Zucker, ha logrado descifrar el misterio detrás de nuestra pasión por lo dulce, utilizando una técnica llamada criomicroscopía electrónica. Han revelado la estructura completa del receptor humano responsable de detectar tanto los azúcares naturales como los edulcorantes artificiales. Este receptor, conocido como TAS1AR2, TAS1AR3, funciona como una especie de puerta de entrada molecular en nuestras papilas gustativas. La subunidad TAS1R2 es la encargada de reconocer los compuestos dulces, mientras que la subunidad TAS1R3 estabiliza el receptor y permite su correcta activación. Juntas, estas subunidades forman una estructura que se asemeja a una planta carnívora. De ahí su apodo Venus flytrap. Pero aquí viene lo más interesante. Este receptor no solo se encuentra en la lengua, también está presente en otras partes del cuerpo, como el páncreas, lo que sugiere que el sabor dulce tiene un papel más amplio en nuestra fisiología de lo que pensábamos. Además, se ha descubierto que nuestras células gustativas contienen enzimas digestivas capaces de convertir la sacarosa, el azúcar de mesa, en glucosa y fructosa, azúcares simples que pueden ser detectados por otras vías de sabor dulce. Esto explica por qué incluso los ratones con receptores dulces inactivos todavía pueden detectar ciertos azúcares. Este hallazgo no solo es fascinante desde el punto de vista científico, sino que también tiene implicaciones prácticas. Comprender cómo funciona este receptor podría ayudar a desarrollar nuevos moduladores del sabor dulce, permitiendo reducir el contenido de azúcar en los alimentos sin afectar su atractivo.
Esto podría ser un paso importante en la lucha contra la obesidad y la diabetes. Así que la próxima vez que disfrutes de un postre, recuerda que hay un complejo sistema molecular trabajando para que esa experiencia sea tan placentera. Y quién sabe, tal vez en el futuro podamos engañar a nuestro propio cuerpo para que piense que está disfrutando de algo dulce sin necesidad de consumir azúcar. ¿No es increíble cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestra vida? ¿Alguna vez te has preguntado cómo una vaca, un niño y un médico rural cambiaron el destino de toda la humanidad, y todo por culpa de unas pústulas? Imagínate en la Inglaterra de 1796, las calles llenas de carruajes, sombreros de copa por todos lados y una nube invisible y mortal flotando sobre cada casa. La viruela. Era una de las enfermedades más letales de la historia. Se contagiaba fácil, mataba sin contemplaciones, y los que sobrevivían quedaban marcados de por vida, llenos de cicatrices que parecían contarte el infierno que habían pasado. No había cura, no había defensa. Era básicamente una sentencia de muerte, hasta que apareció Edward Jenner. Jenner no era un científico famoso, ni tenía un laboratorio lleno de tubos de ensayo. Era un médico de campo, con más curiosidad que recursos. Pero tenía orejas bien abiertas, y cuando escuchó algo extraño de parte de los granjeros y ordeñadoras de la zona, algo hizo clic. Resulta que estas mujeres, que pasaban el día con las vacas, solían contagiarse de una versión más leve de la viruela, llamada viruela bovina. Les salían unas ampollas en las manos, sí, pero después de eso, no se enfermaban más, ni siquiera con la viruela humana, la versión letal. Y aquí viene lo impactante. Jenner no solo escuchó el rumor, decidió probarlo. Un día, apareció en su consulta Sarah Nelmes, una ordeñadora con esas curiosas ampollas. Jenner tomó el líquido de una de ellas. Sí, directamente del pus de la herida, no es para estómagos sensibles, y se lo inyectó a un niño de 8 años llamado James Phipps, hijo de su jardinero. ¿Te imaginas eso hoy? Hola. Quiero probar una idea loca contigo. Tráeme a tu hijo. En fin, James desarrolló un leve malestar. Y luego, nada. Pasadas unas semanas, Jenner hizo lo impensable. Expuso a James a la viruela humana. Y el niño, increíblemente, no se enfermó. Estaba protegido. La hipótesis funcionaba. Así, con un poco de pus de vaca y mucha osadía, Jenner inventó la primera vacuna del mundo. De hecho, la palabra vacuna viene del latín vaca, que significa vaca. Literalmente, la salvación humana vino con olor a establo, pero la historia no terminó ahí. A pesar de la importancia de su descubrimiento, muchos lo miraban con escepticismo. Había quienes decían que inocularse con material de vaca podía hacerte salir con cuernos. Aún así, su idea se extendió. En 1803, un médico español llamado Francisco Javier Balmis organizó la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, un viaje épico para llevar la vacuna a América, África y Asia. ¿Y sabes cómo transportaban el virus vivo durante la travesía? Con una cadena de niños huérfanos a los que se les iba inoculando uno tras otro. Suena crudo, pero funcionó. Gracias a ese humilde experimento de Jenner y al empuje de otros médicos valientes, la viruela fue finalmente erradicada en 1980. Una enfermedad que había matado a millones durante siglos, desapareció por completo. Ahora dime, ¿quién habría imaginado que el fin de una de las peores plagas de la humanidad comenzaría con una ampolla de vaca y un niño valiente en una aldea inglesa? ¿Y si los grandes secretos del futuro siguen escondidos en cosas tan simples como un rumor de campo? ¿Y si te dijera que hace más de 500 millones de años existía una criatura con 3 ojos, una boca circular llena de dientes, garras espinosas, y que además respiraba por el abdomen? ¿Pensarías que estoy describiendo un monstruo de película, cierto? Pues no. Te presento al Mosura fentoni, un fósil real, recién salido del pasado remoto para ponerle los pelos de punta a más de un paleontólogo. Todo comenzó en el legendario yacimiento de Burgess Shale, en las montañas rocosas de Canadá,
un lugar donde la prehistoria dejó sus secretos bien guardados entre capas de roca. Allí, como quien encuentra una joya en el lodo, los científicos se toparon con un fósil diminuto pero espectacular, el de una criatura de unos pocos centímetros de largo, con un diseño corporal que parece obra de un diseñador de criaturas alienígenas. Primero lo primero. 3 ojos. Sí, 3. 2 grandes ojos laterales y uno más pequeño, justo en el centro de su cabeza, probablemente para detectar luz desde lo alto, como un tercer sensor de movimiento. Con esa visión, Mosura Fentoni no se perdía detalle en su entorno, ideal para un depredador del Cámbrico que quería sobrevivir en mares repletos de bichos igual de raros. Pero la rareza no se detiene ahí. Su cuerpo estaba segmentado con 16 anillos branquiales, una especie de costillas blandas que no solo le daban estructura, sino que también funcionaban como branquias. En otras palabras, respiraba por el abdomen. Nada de pulmones, ni agallas en la cabeza. Este pequeño monstruo absorbía oxígeno a través del cuerpo, como si su torso entero fuera un pulmón al natural. Lo nunca visto en su familia de los radiodontes, un grupo de artrópodos primitivos que ya de por sí tenían lo suyo en cuanto a excentricidad biológica, y no podemos ignorar su boca circular, armada con pequeños dientes como si fuera una sierra giratoria, ni las garras espinosas que salían de su cabeza, perfectas para atrapar a cualquier despistado que se cruzara en su camino. Añádele un sistema circulatorio primitivo pero eficaz, con un corazón que bombeaba sangre a través de lagunas corporales en vez de venas, porque claro, las venas son para los simples mortales, y tienes a una criatura tan extraña como fascinante. Lo bautizaron Mosura Fentoni, en honor a Mothra, el kaiju gigante de la saga Godzilla. Porque sí, su forma recuerda a una polilla marina con tintes monstruosos. Y el nombre suena bien para una criatura que parece lista para protagonizar su propia película de ciencia ficción prehistórica. Este hallazgo no es solo un fósil bonito para exhibir. Cambia lo que creíamos saber sobre la evolución de los artrópodos, sobre cómo respiraban, cazaban y sobrevivían en un mundo completamente diferente al actual. Nos recuerda que la vida siempre ha sido creativa, caótica y, francamente, un poco rara. Así que dime, si la Tierra ya albergó criaturas como Mosura Fentoni, ¿qué otros horrores o maravillas pueden estar aún enterrados bajo nuestros pies, esperando su momento para reescribir la historia del mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, con toda nuestra tecnología, aún no podemos predecir con precisión cuándo un avión va a sacudirse como coctelera en plena turbulencia? Resulta que la turbulencia no es solo ese molesto vaivén que te hace derramar el café en el vuelo. Es uno de los mayores misterios sin resolver de la física. Un caos en movimiento que aparece en el humo de una vela, en las nubes que cruzan el cielo, en los océanos y hasta en la sangre que fluye por nuestras arterias. Su complejidad ha desconcertado a científicos durante más de un siglo, y comprenderla no es un lujo intelectual, sino una necesidad práctica. Desde reducir las emisiones de los aviones hasta modelar con precisión los flujos sanguíneos en la medicina personalizada, el conocimiento sobre este fenómeno puede traducirse en avances tecnológicos, económicos y sociales de gran escala. Pero aquí es donde entra la inteligencia artificial, esa herramienta que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Investigadores están utilizando IA para descifrar los secretos mejor guardados de la turbulencia. 2 estudios recientes han marcado hitos. Uno, usando IA interpretable para descubrir los mecanismos fundamentales de la turbulencia. Otro, empleando aprendizaje por refuerzo profundo para diseñar estrategias de control eficientes. La IA no solo está ayudando a entender la turbulencia, sino que también está permitiendo controlarla. Con técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo, los investigadores están diseñando estrategias de control eficientes que podrían revolucionar la forma en que diseñamos aviones, turbinas e incluso sistemas médicos.
Este avance no solo tiene implicaciones para la ingeniería y la ciencia, sino que también podría tener un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Imagina vuelos más suaves, diagnósticos médicos más precisos y sistemas de energía más eficientes. Todo gracias a la combinación de la inteligencia humana y artificial para resolver uno de los problemas más complejos de la física. Entonces, la próxima vez que sientas una sacudida en el avión o veas el humo de una vela danzando en el aire, recuerda que detrás de ese caos aparente hay un misterio que estamos empezando a desentrañar. ¿Será que, con la ayuda de la inteligencia artificial, finalmente lograremos dominar el caos y convertir la turbulencia en una danza predecible? ¿Alguna vez has sentido que el universo te oculta un gran secreto, como si estuviera jugando a las escondidas con nosotros? Resulta que, desde hace décadas, los científicos han estado persiguiendo una entidad misteriosa que parece dominar el cosmos: la energía oscura. Esta fuerza invisible representa aproximadamente el 68% del contenido total del universo. A pesar de su abundancia, no emite luz ni interactúa con la materia de manera que podamos detectar directamente. Solo sabemos de su existencia por los efectos que tiene en la expansión acelerada del universo. La historia comenzó en 1998. Cuando dos equipos de astrónomos, al observar supernovas distantes, descubrieron que el universo no solo se expandía, sino que lo hacía a un ritmo cada vez mayor. Este hallazgo fue tan inesperado que muchos pensaron que debía haber un error, pero no lo había. La única explicación plausible era la existencia de una forma de energía desconocida que contrarrestaba la gravedad y empujaba al universo hacia afuera. Desde entonces, la energía oscura se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la física moderna. Las pruebas acerca de su existencia son fehacientes, casi abrumadoras. Sin embargo, es mucho más lo que ignoramos de ella que lo que sabemos. No conocemos su naturaleza, ni su origen, ni el porqué de su existencia y su abundancia. Recientemente, nuevas observaciones del Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, han sugerido que la energía oscura podría no ser constante, lo que desafiaría la teoría de Einstein y cambiaría nuestra comprensión del universo. Si estos resultados se confirman, estaríamos ante una revolución en la cosmología. Además, algunos científicos han propuesto teorías alternativas que cuestionan la existencia misma de la energía oscura. Por ejemplo, investigadores de la Universidad de Canterbury, en Nueva Zelanda, sugieren que el modelo estándar de expansión cósmica podría estar equivocado y que las irregularidades gravitatorias desempeñan el papel principal en la aceleración del universo. Entonces, ¿qué es realmente la energía oscura? ¿Es una constante cosmológica, como propuso Einstein, o una fuerza dinámica que cambia con el tiempo? ¿O es simplemente una ilusión, un síntoma de que nuestras teorías actuales son incompletas? Lo que es seguro es que entender la energía oscura no es solo un fascinante rompecabezas académico. Es el ingrediente que marcará el destino del universo. Si continúa dominando a niveles constantes, el universo puede aumentar de tamaño sin límite. Si aumenta demasiado, el cosmos podría destrozarse en el Big Rip. Si la energía oscura retrocede y el universo contiene suficiente masa, eventualmente podría colapsar en lo que se llama el Big Crunch. Así que la próxima vez que mires al cielo estrellado, recuerda que, más allá de lo que ves, hay una fuerza invisible que podría estar decidiendo el destino de todo lo que existe. ¿Será que algún día lograremos desvelar este gran secreto cósmico? ¿O la energía oscura seguirá siendo el enigma supremo del universo? ¿Y si te dijera que vives rodeado de radiactividad y ni siquiera lo sabes? No. No es una teoría conspirativa ni el guión de una película postapocalíptica. Es ciencia pura y dura. Resulta que desde el momento en que nacemos, la radiactividad nos acompaña como una sombra invisible, discreta y completamente natural. No hace falta que trabajes en una planta nuclear ni que colecciones relojes antiguos con pintura luminosa.
Basta con respirar, comer o simplemente estar en la Tierra. Por ejemplo, cada vez que te comes un plátano estás introduciendo potasio 40 en tu organismo, un isótopo radiactivo que emite radiación beta. Así que la próxima vez que alguien te diga que lleva una dieta natural, podrías preguntarle si incluye frutas radiactivas. Y si crees que durmiendo en tu cama estás a salvo, tengo noticias. El colchón, las paredes de tu casa y hasta el granito del suelo pueden emitir pequeñas dosis de radiación natural. Incluso tú, sí, tu cuerpo, es una fuente de radiación. Emites unos 0,01 microsieverts por hora solo por estar vivo. ¡Felicidades! Eres una fuente radiactiva ambulante. Pero lo mejor es cuando miramos al cielo, literalmente. La radiación cósmica llega constantemente desde el espacio, cruzando la atmósfera y colándose por las rendijas de nuestras vidas. Cuando vuelas en avión, por ejemplo, estás más expuesto a ella porque hay menos atmósfera que te proteja. Un vuelo de larga distancia puede exponerte a tanta radiación como una radiografía dental. ¿Y sabías que el radón, un gas que emana del subsuelo, es una de las principales causas de cáncer de pulmón entre no fumadores? Está en el aire de algunas casas sin que los inquilinos tengan la menor idea. Ahora, antes de que corras a envolverte en papel de aluminio, déjame aclararte algo. Todo esto es perfectamente normal. La vida evolucionó con la radiactividad como telón de fondo. Las mutaciones que permiten la evolución genética muchas veces ocurren gracias a pequeñas dosis de radiación. La Tierra ha estado emitiendo radiación desde que era una bola incandescente de lava y caos. De hecho, sin la desintegración radiactiva de ciertos elementos en el núcleo terrestre, probablemente no tendríamos un campo magnético que nos proteja del viento solar, ni placas tectónicas, ni volcanes, ni continentes como los conocemos. Entonces, sí, vivimos en un mundo radiactivo, pero eso no es necesariamente malo. Es como vivir con una mascota extraña. Está ahí, no la ves, pero mientras no la molestes demasiado, todo estará bien. La clave está en entenderla, medirla, y cuando hace falta protegernos de ella. Así que la próxima vez que alguien mencione la radiactividad con tono de película de terror, ya sabes que puedes responderle con una sonrisa tranquila y un dato curioso. Porque al final, lo realmente inquietante no es la radiación, sino lo mucho que todavía ignoramos sobre ella. ¿Y tú? ¿Te atreverías a medir cuánta radiactividad llevas contigo ahora mismo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que existan agujeros negros supermasivos tan pronto en la historia del universo? Imagina esto. El universo apenas tenía 500 millones de años, una fracción ínfima de sus actuales 13.800 millones. Y ya existían agujeros negros con masas equivalentes a 1.000 millones de veces la del Sol. Es como si un bebé de meses ya midiera 2 metros y jugara en la NBA. Los astrónomos se rascan la cabeza intentando entender cómo estos colosos cósmicos crecieron tan rápido. La teoría tradicional sugiere que los agujeros negros supermasivos se forman a partir de agujeros negros estelares, que surgen cuando estrellas masivas colapsan tras agotar su combustible. Estos agujeros negros bebés crecerían lentamente, engullendo materia y fusionándose con otros hasta alcanzar tamaños descomunales. Pero este proceso lleva miles de millones de años y no explica la existencia de gigantes tan tempranos en el cosmos. Aquí es donde entran las semillas de agujeros negros de masa intermedia. Estas podrían haberse formado directamente a partir del colapso de enormes nubes de gas sin pasar por la etapa estelar. Al ser más masivas desde el inicio, tendrían una ventaja en la carrera hacia la supermasividad. Otra posibilidad es que las primeras estrellas, mucho más grandes que las actuales, al morir, dejaran tras de sí agujeros negros más masivos que los estelares comunes. Detectar estas semillas es complicado. Al ser menos masivas, la materia que las rodea emite menos radiación al ser absorbida, lo que las hace difíciles de observar. Sin embargo,
Algunas podrían haber quedado congeladas en el tiempo, sin crecer mucho más, y podrían estar escondidas en galaxias enanas cercanas. Encontrarlas sería como descubrir fósiles vivientes del universo primitivo. El telescopio espacial James Webb está ayudando en esta búsqueda, detectando núcleos activos de galaxias cada vez más lejanos, es decir, más antiguos. Estos hallazgos podrían arrojar luz sobre cómo se formaron y crecieron estos gigantes cósmicos en tan poco tiempo. Entonces, la próxima vez que mires al cielo y veas una estrella titilar, piensa en los misterios que aún guarda el universo. ¿Será que algún día lograremos desentrañar completamente el origen de estos colosos cósmicos? ¿O seguirán siendo uno de los enigmas más fascinantes del cosmos? ¿Alguna vez te has preguntado si la vida en la Tierra comenzó aquí? ¿O si en realidad somos polvo de estrellas con pasaporte interplanetario? Imagina la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Un planeta joven, caliente y bombardeado por meteoritos. En ese caos primitivo, los océanos bullían con compuestos químicos, y en algún rincón, las condiciones se alinearon para que surgieran las primeras formas de vida. Una de las teorías más aceptadas es la del caldo primordial, propuesta por el bioquímico ruso Alexandr Oparin. Según esta idea, la vida emergió de una sopa de moléculas orgánicas en los océanos primitivos, dando lugar a estructuras llamadas coacervados, precursoras de las células vivas. Pero no todos están convencidos de que la vida se originó exclusivamente en la Tierra. La teoría de la panspermia sugiere que los ingredientes básicos para la vida, como aminoácidos y compuestos orgánicos, pudieron haber llegado desde el espacio a través de meteoritos. De hecho, se han encontrado aminoácidos en meteoritos, lo que respalda la posibilidad de que la vida tenga un origen extraterrestre. Recientemente, un equipo internacional de investigadores descubrió por primera vez hielo de agua cristalino en un disco de escombros que rodea la estrella joven HD 1800-327, gracias al telescopio espacial James Webb. Este hallazgo es significativo, ya que indica que puede haber condiciones para la formación de planetas con agua líquida, lo que refuerza la hipótesis de la posible existencia de vida en otros lugares del universo. Además, un experimento liderado por el geólogo Juan Manuel García Ruiz recreó condiciones similares a las de la Tierra primitiva y logró la formación de protocélulas, estructuras vesiculares que podrían representar un paso intermedio hacia la vida. Este hallazgo sugiere que la creación de estas estructuras es una evolución química que podría replicarse en millones de planetas. Entonces, mientras los científicos continúan investigando y debatiendo sobre el origen de la vida, una pregunta persiste. ¿Somos el resultado de procesos químicos únicos de nuestro planeta, o parte de una cadena cósmica de vida que se extiende más allá de la Tierra? ¿Podría ser que, en algún rincón del universo, otros seres se estén haciendo la misma pregunta? ¿Y si te dijera que, en este preciso instante, existe otra versión de ti que decidió no leer esto y, en cambio, se fue a aprender a tocar el ukelele en Marte? Suena ridículo, ¿verdad? Pero no tanto si escuchas lo que algunos de los físicos más serios del mundo están diciendo sobre los universos paralelos. Resulta que esta idea, digna de un episodio loco de ciencia ficción, no solo tiene peso en las historias de cómics, también se está colando en los laboratorios y pizarras de las mentes más brillantes del planeta. Todo comienza con una teoría conocida como el multiverso. Básicamente, dice que nuestro universo, el de los gatos, los impuestos y las tostadas que siempre caen del lado de la mantequilla, podría ser solo uno entre una cantidad infinita de universos, cada uno con sus propias leyes físicas, su propia historia y tal vez su propia versión de ti. ¿Qué tan loco es eso? Hay varias formas en que la ciencia intenta explicar esto. Una de ellas es la teoría inflacionaria del cosmos. Imagina que el universo, justo después del Big Bang, se expandió como una palomita de maíz en el microondas. Pero no una sola, sino un paquete entero estallando al mismo tiempo.
cada palomita sería un universo burbuja. El nuestro es solo una de esas muchas explosiones cósmicas. Y lo mejor, cada burbuja podría tener sus propias reglas. En una, la gravedad podría ser tan débil que los planetas flotan como globos. En otra, el tiempo tal vez corre al revés. Pero espera, se pone mejor. La mecánica cuántica, esa rama de la física que parece diseñada para confundir a cualquiera, plantea la posibilidad de los muchos mundos. Cada vez que tomas una decisión, el universo podría dividirse en dos, uno donde hiciste una cosa y otro donde hiciste lo contrario. Así, cada elección crea una nueva bifurcación en la realidad. ¿Pediste pizza en vez de ensalada? ¡Boom! Universo alterno. ¿Le dijiste que sí a ese mensaje sospechoso a las 3 a.m.? Otro universo más. También está la teoría de cuerdas, que sugiere que podrían existir dimensiones ocultas a nuestro alrededor, como pasillos secretos del cosmos, donde residen otros universos. Algunos científicos incluso han sugerido que los efectos de esos otros universos podrían estar afectando nuestro propio universo sin que lo notemos. ¿Te suena ese déjà vu? Ahora bien, la gran pregunta, ¿podemos probar esto? Aún no. Todo suena espectacular, pero el multiverso sigue siendo una hipótesis difícil de comprobar. Algunos físicos argumentan que si no podemos detectarlos ni interactuar con esos universos, entonces su existencia podría ser más filosofía que ciencia. Pero otros creen que con el tiempo podríamos encontrar huellas sutiles, pequeñas señales en el fondo de microondas cósmico o en las matemáticas del universo, que indiquen que no estamos solos, cósmicamente hablando. Así que dime, si existe otra versión de ti allá afuera, viviendo otra vida con otras decisiones, ¿qué te gustaría que estuviera haciendo en este momento? Y si esa versión ya descubrió que el universo que tú conoces no es el único. ¿Y si Júpiter no fuera solo un planeta, sino una especie de faro cósmico enviando señales que aún no entendemos? No te rías, suena loco, pero espera a escuchar esto. Hace poco, el telescopio espacial James Webb, sí, ese mismo que está cambiando la forma en que miramos el universo, apuntó su lente a Júpiter y se encontró con algo que ni los científicos más escépticos esperaban, un show de luces que haría palidecer a cualquier aurora boreal terrestre. Y lo más raro de todo es que esas luces no se comportaban como deberían. Imagínate esto, destellos brillantes que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos, como si alguien allá arriba estuviera jugando con el interruptor. Las auroras jovianas, como se llaman, ya eran conocidas por su potencia. Pero lo que vio Webb fue algo completamente nuevo. No solo eran más rápidas, sino también más intensas, más erráticas, como si algo o alguien las estuviera manipulando. Ahora bien, no estamos hablando de luces normales. Estas auroras están hechas de un ingrediente especial, el trihidrógeno, un ion raro que solo aparece en condiciones extremas. Resulta que Júpiter, con su campo magnético colosal, lo genera a montones. Y por primera vez, gracias a Webb, los científicos pudieron calcular cuánto tiempo vive ese ion en la atmósfera. Spoiler, no es tanto como pensaban. Esto significa que hay procesos superenergéticos ocurriendo allí arriba que aún no comprendemos del todo. Y aquí se pone aún más raro. El telescopio Hubble también estaba observando a Júpiter en ese momento. Pero mientras Webb registraba estos cambios fugaces y extraños, Hubble no vio nada. ¿Cómo es posible? ¿Acaso estaban mirando cosas distintas o uno de los telescopios se perdió algo? ¿O será que lo que Webb captó fue tan veloz y tan sutil que solo su sensibilidad pudo detectarlo? Los científicos están desconcertados. Algunos piensan que podríamos estar viendo un tipo completamente nuevo de fenómeno atmosférico. Otros especulan con interacciones aún no descubiertas entre el viento solar y la magnetosfera de Júpiter. Pero en el fondo, todos coinciden en algo. No tenemos ni idea de qué está pasando realmente allá. Lo más inquietante es que esto no es solo un capricho de la naturaleza. Estas luces y los campos energéticos que las provocan
podrían tener implicaciones enormes para la física planetaria, la comprensión del magnetismo espacial y, quién sabe, tal vez incluso para la detección de vida en otras partes del universo. Si Júpiter puede hacer esto, ¿qué nos impide pensar que en otros mundos haya procesos similares o incluso más extraños? Así que la próxima vez que mires a Júpiter, ese puntito brillante que parece tan inofensivo en el cielo nocturno, recuerda que en su atmósfera está ocurriendo algo tan espectacular y tan misterioso que ni la ciencia se atreve aún a explicarlo del todo. Y dime, ¿y si esas luces no fueran solo naturales, sino un mensaje esperando ser descifrado? ¿Y si el origen de todos los reptiles, aves e incluso nosotros, los mamíferos, estuviera grabado en una roca australiana desde hace 355 millones de años, esperando pacientemente a que alguien se agachara a mirar? Te juro que no es una exageración. Dos tipos que ni siquiera son paleontólogos profesionales, Craig Urey y John Eason, así como suena a dúo de exploradores de película, andaban paseando por una zona rocosa cerca del río Broken, en Victoria, Australia, cuando se toparon con una losa de arenisca como de medio metro. A simple vista, parecía solo una piedra más, pero al darle la vuelta, ¡pum!, ahí estaban, huellas fosilizadas perfectamente conservadas. 5 dedos, garras curvas. Claramente algo con actitud caminó por ahí hace muchísimo tiempo. ¿Pero cuánto es muchísimo? Pues unos 355 millones de años atrás. Y aquí es donde la cosa se pone salvaje. Esas huellas no son de cualquier criatura. Según los expertos que analizaron el fósil, se trata de un amniota primitivo. Sí, el tatarabuelísimo de todos los reptiles, aves y mamíferos. Y lo impactante no es solo quién dejó las huellas, sino cuándo lo hizo. Hasta ahora, creíamos que los amniotas aparecieron unos 320 millones de años atrás. Este descubrimiento adelanta el reloj evolutivo en, agárrate, 35 millones de años. Básicamente, es como si nos hubieran dicho que los dinosaurios llegaron antes de que los peces aprendieran a gatear. Y por si eso no fuera suficiente para volarte la cabeza, las huellas fueron halladas en Gondwana, el antiguo supercontinente que incluía lo que hoy es Australia. Antes se pensaba que los amniotas aparecieron en Laurasia, el hemisferio norte del planeta. O sea, no solo llegó antes de lo que creíamos, sino que vino del sur, el sur olvidado, el que nunca le daban protagonismo en los libros de texto. Una criatura con garras caminando sobre barro cálido, mientras todo el norte del planeta estaba aún decidiendo si salir del agua. Pero espera, que hay más. Estas huellas no muestran signos de arrastre ni resbalones. El animal caminaba firme, completamente adaptado a tierra firme, sin necesitar lagos para reproducirse. Esto rompe con la famosa brecha de Romer, un vacío de fósiles entre el Devónico y el Carbonífero, como si la evolución hubiese hecho una pausa dramática. Pues no, la vida no se detuvo, solo que no habíamos mirado en el lugar correcto. Y ahora, imagina esto: un pequeño animal parecido a un lagarto, avanzando con sus garras por una orilla pantanosa hace más de 300 millones de años, sin saber que su caminata sería la chispa de una línea evolutiva que nos traería hasta aquí. Tú, leyendo esto, yo contándotelo. Todo porque un antepasado lejano decidió salir del agua y dejar su firma en una piedra. Así que la próxima vez que pases por una roca vieja y aburrida, quizás no lo sea tanto, porque dime, ¿cuántos capítulos perdidos de nuestra historia estarán todavía enterrados, esperando a que alguien los despierte? ¿Y si la niebla mental que muchas mujeres sienten en la menopausia no fuera solo una consecuencia inevitable del paso del tiempo, sino un grito silencioso del cerebro pidiendo hierro? Te lo cuento como si me lo hubiera susurrado una neurona estresada. Hay un momento en la vida en que el cerebro empieza a sentirse como si estuviera caminando entre algodones. Las ideas van lentas, las palabras se esconden, y hasta recordar dónde dejaste las llaves parece un reto olímpico. Es lo que muchas llaman niebla mental.
Pero un reciente estudio lanzó una teoría tan lógica como inesperada. Tal vez esa niebla no sea hormonal ni emocional, sino nutricional. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oklahoma decidió observar de cerca a 27 mujeres que estaban en plena transición hacia la menopausia. No tenían anemia, sus análisis no mostraban nada alarmante, pero algo no cuadraba. Muchas reportaban fallos de memoria, lentitud mental, dificultad para concentrarse. Y aquí viene la revelación. Al medir sus niveles de ferritina, una proteína que indica cuánta reserva de hierro tiene el cuerpo, descubrieron que las que tenían más hierro pensaban más rápido, recordaban mejor y hasta mostraban más actividad cerebral durante las tareas cognitivas. Es decir, sus cerebros brillaban más intensamente en el electroencefalograma. Y lo mejor, no se trataba de tomar toneladas de hierro al azar. Era simplemente mantener niveles óptimos, ni demasiado bajos ni peligrosamente altos, para que las neuronas hicieran su trabajo como en sus mejores días. Porque resulta que, aunque en la menopausia la menstruación se reduce, y eso podría ahorrar hierro, hay otros factores como la inflamación o una mala absorción intestinal que podrían estar saboteando esas reservas sin que nadie lo note. Ahora, sé lo que estás pensando. Pero he oído que mucho hierro puede acumularse en el cerebro y causar problemas, incluso Alzheimer. Y sí, ese riesgo existe, pero el estudio fue claro. El hierro en sangre no tiene una conexión directa con el hierro cerebral. En otras palabras, puedes tener tus niveles de ferritina bien sin que tu materia gris se oxide. O sea, hay un equilibrio, y ese equilibrio es clave. Entonces, la próxima vez que sientas que estás en modo lento, como si tu cerebro necesitara un café doble pero emocional, tal vez no sea estrés, ni edad, ni olvido. Tal vez sea hierro, un análisis de sangre, una charla con tu médico y un par de ajustes en tu dieta podrían ser más efectivos que cualquier aplicación para entrenar la memoria. Y aquí va la gran pregunta final. Si tan solo un poco más de hierro puede devolverle nitidez a tus pensamientos, ¿cuántas otras respuestas brillantes estará guardando nuestro cuerpo, esperando que alguien mire en el lugar correcto? ¿Y si te dijera que, ahora mismo, nuestra galaxia está destrozando lentamente a una de sus vecinas más cercanas, sin que podamos hacer absolutamente nada para detenerlo? Imagina una danza cósmica a cámara lenta, donde una galaxia enana, la pequeña nube de Magallanes, gira inocente alrededor de nuestra poderosa Vía Láctea. Durante siglos, pareció simplemente acompañarnos, como una pequeña sombra leal, flotando en el cielo del hemisferio sur. Pero ahora, gracias a una mirada más detallada del satélite Gaia, los astrónomos descubrieron que esta pequeña galaxia no está girando felizmente. Está siendo estirada, deformada, destrozada, sí. Al parecer, la pequeña nube de Magallanes está atrapada en una lucha de fuerzas gravitacionales que literalmente están arrancándole estrellas. Por un lado, su hermana mayor, la gran nube de Magallanes, tira de ella con una fuerza tremenda, como una madre sobreprotectora jalando del brazo de su hijo. Pero por el otro, está nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, cuya gravedad colosal actúa como un imán cósmico, atrayendo fragmentos de la pequeña nube como si fueran migas sobre un mantel galáctico. El resultado es que la pequeña nube está siendo estirada como un chicle espacial. Las estrellas que la componen no se mueven de forma ordenada ni predecible. Gaia, con su impresionante capacidad para rastrear movimientos estelares, ha detectado que algunas de esas estrellas ya han comenzado a escapar, como si supieran que el final se acerca. Lo escalofriante es que esto no es solo un espectáculo cósmico de fuegos artificiales. Es un recordatorio brutal de que las galaxias no son entes pasivos ni inofensivos. Son estructuras vivas, dinámicas y a veces despiadadas. Nuestra Vía Láctea, por mucho que la admiremos desde un telescopio, también puede ser una devoradora. De hecho, este no sería su primer banquete.
Ya se ha tragado otras galaxias en el pasado, y probablemente lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que mientras todo esto ocurre a 200.000 años luz de distancia, los humanos seguimos mirando el cielo sin notar que ahí arriba se está librando una guerra silenciosa. Una guerra que no deja explosiones, pero sí deformaciones. Una guerra donde el tiempo es tan lento que nosotros, simples mortales, apenas sí podemos captar una escena de la batalla. Así que la próxima vez que mires el cielo austral y veas una nubecita borrosa cerca de la Cruz del Sur, recuerda que no es solo una mancha de luz. Es una galaxia que está siendo arrancada de sí misma, víctima de una gravedad tan poderosa que ni siquiera la luz puede oponerse. Y mientras tanto, la Vía Láctea permanece impasible, absorbiendo estrellas como si fueran nada. ¿Y tú? ¿Cuántas otras cosas invisibles estarán ocurriendo en este mismo instante en el universo, sin que tengamos idea de que ya estamos siendo parte de ellas? ¿Y si el ADN, ese manual de instrucciones que creíamos tener descifrado, escondiera un lenguaje secreto en sus páginas más olvidadas? Imagínate que estás hojeando un viejo libro de recetas heredado de tu abuela. Entre las páginas encuentras anotaciones garabateadas al margen, tachaduras y símbolos extraños que nunca habías notado. Durante años pensaste que eran simples errores o garabatos sin sentido, pero un día, un chef experto te revela que esas marcas contienen técnicas culinarias ancestrales que transforman por completo las recetas. Así, lo que considerabas irrelevante se convierte en la clave para una cocina revolucionaria. Algo similar está ocurriendo en el mundo de la genética. Durante décadas, los científicos etiquetaron vastas regiones del genoma humano como ADN basura, creyendo que no tenían función alguna. Sin embargo, un estudio reciente liderado por la bióloga Katerina Makova de la Universidad Estatal de Pensilvania ha desvelado que estas zonas albergan estructuras de ADN no convencionales, conocidas como ADN no B. Estas formas alternativas a la clásica doble hélice podrían desempeñar roles cruciales en la regulación genética, la evolución y enfermedades como el cáncer o el síndrome de Down. Gracias a tecnologías de secuenciación avanzadas, como los ensamblajes genómicos de telómero a telómero, los investigadores han podido explorar regiones del genoma antes inaccesibles. Estos avances han revelado que entre un 9% y un 15% de los autosomas y hasta un 38% del cromosoma, y están ocupados por motivos capaces de formar estructuras alternativas. Esto sugiere que una parte significativa del genoma podría adoptar configuraciones distintas a la doble hélice en condiciones celulares específicas. Este descubrimiento no solo redefine nuestra comprensión del ADN, sino que también abre nuevas puertas en la investigación médica. Comprender cómo estas estructuras no canónicas influyen en la expresión génica podría llevar al desarrollo de terapias más precisas y efectivas para diversas enfermedades. Así que, la próxima vez que pienses en el ADN como un código completamente descifrado, recuerda que aún hay mucho por descubrir en sus rincones más oscuros. ¿Qué otros secretos estarán esperando ser revelados en las páginas aparentemente olvidadas de nuestro manual genético? ¿Y si la clave para reducir la violencia del mundo no estuviera en nuevas leyes, ni en complejos programas de reinserción, sino en algo tan cotidiano como una cucharada de aceite de pescado? Suena loco, ¿verdad? Pero escúchame. Imagínate que estás en medio del tráfico, con el sol derritiéndote el cerebro y un tipo detrás de ti tocando la bocina como si su vida dependiera de ello. Lo lógico sería que le grites, le devuelvas el claxon, o al menos le dediques una mirada asesina. Pero, sorprendentemente, tú solo sonríes, subes el volumen de la radio y sigues tu camino. ¿Milagro? No. Desayuno con omega 3. Un estudio liderado por Adrian Rain, un experto en neurocriminología de la Universidad de Pensilvania. Sí, neurocriminología, suena a CSI con bata de laboratorio. Acaba de revelar que los ácidos grasos omega 3 pueden reducir la agresividad humana hasta en un 22%.
Así, sin terapia, sin yoga, sin respirar en una bolsa, solo con cápsulas o un buen ceviche. Analizaron casi 30 ensayos clínicos con cerca de 4.000 participantes de todas las edades y contextos, desde adolescentes problemáticos hasta adultos con historial criminal. Y el resultado fue claro. Los omega 3 son como bálsamo para el cerebro impulsivo. ¿Y qué tienen estos ácidos grasos que nos ponen tan zen? Pues resulta que forman parte vital de nuestras membranas celulares cerebrales y ayudan a regular neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Traducido, mejoran el humor, la toma de decisiones y, sobre todo, frenan ese arranque loco de querer estrellar el control remoto contra la pared cuando Netflix se traba. Lo más impresionante es que el efecto positivo se vio tanto en la agresión reactiva, esa que aparece cuando alguien te pisa en el metro, como en la proactiva, la planificada, esa que se cocina a fuego lento y que aparece cuando ya llevas 3 días aguantando al jefe. Los omega 3, al parecer, actúan como mediadores internos, calmando la tormenta antes de que estalle. Ahora, aquí viene lo interesante. No estamos hablando de un nuevo suplemento mágico sacado de una tienda dudosa en Internet. Hablamos de algo natural, presente en alimentos que probablemente ya conoces: salmón, atún, nueces, semillas de chía. Claro, también puedes tomarlo en cápsulas, pero la idea de que una ensalada pueda hacerte menos propenso a discutir con tu suegra es casi poética. Así que la próxima vez que alguien te diga que eres muy explosivo, en lugar de discutir, invítalo a comer sushi. ¿Quién sabe? Tal vez terminen abrazados hablando de sus emociones. Pero si algo tan sencillo como el omega 3 puede ayudarnos a controlar los impulsos más oscuros del ser humano, ¿qué otros secretos de la naturaleza estamos ignorando mientras buscamos respuestas en laboratorios y pantallas? ¿Alguna vez te has detenido a mirar fijamente a un gato naranja y te has preguntado por qué ese menino parece salido de un atardecer con patas? ¿Y casi siempre es macho? Bueno, resulta que no es casualidad. Detrás de ese pelaje tan cálido y anaranjado, se esconde un misterio genético que ha dejado rascándose la cabeza a más de un científico. Pero no por mucho tiempo. Un equipo internacional de investigadores con cerebros brillantes de la Universidad de Kyushu y Stanford decidió ponerse los guantes de laboratorio para resolver el enigma. ¿Por qué los gatos naranjas son tan particulares? La clave está en el gen ARGAP36. No te preocupes, no necesitas pronunciarlo bien para entender la magia. Este gen se encuentra en el cromosoma X, y su mutación es la responsable del color naranja que hace tan fotogénicos a estos felinos. ¿Y por qué la mayoría son machos? Sencillo, más o menos. Los machos solo tienen un cromosoma X. Si ese cromosoma trae la mutación, ¡bam!, gato naranja. En cambio, las hembras tienen 2 cromosomas X. Para que sean completamente naranjas, ambos deben tener la misma mutación. Si solo uno lo tiene, entonces se mezclan colores y nace esa belleza moteada que conocemos como calicó o carey. Pero aquí no termina la historia. Lo verdaderamente alucinante es que todos los gatos naranjas analizados compartían exactamente la misma mutación genética. ¿Y eso qué significa? Que todos ellos, sí, todos, descienden de un único gato ancestral, un abuelo felino, probablemente con cara de pocos amigos y una actitud legendaria, que vivió hace unos 900 años, un verdadero patriarca del reino naranja. Tal vez se paseaba por algún puerto mediterráneo cazando ratones y enamorando gatas con su ronroneo grave y su cola en alto. Imagínatelo, un linaje secreto de gatos pelirrojos que se ha mantenido durante siglos, generación tras generación, transmitiendo esa chispa genética como si fuera una reliquia sagrada. Y tú, creyendo que tu gato Garfield era único en su especie. Además, este descubrimiento no solo satisface nuestra curiosidad felina. Los científicos creen que entender este gen podría ayudar a desentrañar otros patrones de color y tal vez incluso revelar más sobre enfermedades genéticas en animales.
Y quién sabe, tal vez también en humanos. La genética es así. Hoy te explica por qué tu gato parece una bola de fuego con patas, y mañana podría salvar una vida. Así que la próxima vez que un gato naranja se te cruce por la calle, no lo mires solo como un adorable bribón peludo. Estás viendo a un descendiente directo de una mutación milenaria, un portador de un legado genético ancestral, un sobreviviente, un ícono, un testigo peludo del paso del tiempo, y con todo eso en mente, ¿qué otros secretos asombrosos estarán escondidos en los genes de los animales que viven bajo nuestro mismo techo sin que lo sepamos? ¿Y si el universo tuviera fecha de caducidad y no fuera tan lejana como creíamos? Piénsalo un segundo. Estás tomando café, mirando el cielo estrellado por la ventana, pensando en tus pendientes de mañana, cuando de pronto te dicen que el universo entero, todo, absolutamente todo, podría morir antes de lo esperado. Y no estamos hablando de miles de millones de años como algo lejano e intangible. No. Hablamos de que los relojes cósmicos están adelantados. Algo así como si el fin del mundo tuviera un spoiler inesperado. Un grupo de científicos liderado por Heino Falke, Michael Wondrak y Walter van Zuigelecom, de la Universidad de Radboud, que suena a escuela mágica pero no, es completamente real, acaba de lanzar una teoría que pone patas arriba lo que creíamos saber sobre el destino final del universo. Hasta ahora pensábamos que el universo moriría de frío. Expansión infinita, estrellas apagadas, galaxias solitarias. Una especie de sopa cósmica congelada llamada muerte térmica. Bueno, parece que el guión podría haber cambiado. Estos investigadores se pusieron a jugar, muy en serio, con las ecuaciones de la física cuántica y la teoría general de la relatividad. Y lo que encontraron fue tan desconcertante como fascinante. Al parecer, no solo los agujeros negros pueden evaporarse con el tiempo por radiación de Hawking, sino también otros objetos densos como estrellas de neutrones o incluso enanas blancas. ¿La causa? La propia curvatura del espacio-tiempo, que según sus cálculos puede crear pares de partículas que terminan devorando lentamente la materia. Como si el universo estuviera programado para autorreciclarse, hasta desaparecer. Pero aquí viene la parte que te volará la cabeza. Si sus cálculos son correctos, el universo podría dejar de existir en 10 elevado a la 78, o también 10 a la 78 años. Lo sé, suena ridículamente lejano, pero comparado con la anterior estimación, es como pasar de una eternidad aburrida a una despedida programada. Algo así como descubrir que tu serie favorita termina esta temporada y no en 20 más. Esto, por supuesto, plantea un montón de preguntas inquietantes. ¿Qué pasará con la materia cuando ya no existan ni las partículas más resistentes? ¿Hay algo más allá del fin? ¿El universo se reinicia, renace, o simplemente se apaga? Y aquí entra lo más divertido, o aterrador según cómo lo mires. Tal vez, al entender mejor cómo funciona esta misteriosa evaporación cósmica, podamos encontrar pistas sobre otros fenómenos aún sin resolver. Tal vez nos acerquemos a una teoría del todo. O tal vez descubramos que ni siquiera existimos en la forma que creemos. Así que la próxima vez que mires una estrella, recuerda, puede que esté más viva que el universo que la contiene. Ahora dime, si el universo tiene una fecha de expiración, ¿qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo? ¿Y si mientras duermes, tu cerebro no solo estuviera repasando el pasado, sino también ensayando el futuro? Imagina esto. Te acuestas después de un día agotador, cierras los ojos y te sumerges en el mundo de los sueños. Mientras tú descansas, tu cerebro entra en acción, como un director de orquesta que afina cada instrumento antes del gran concierto. Pero aquí viene lo sorprendente. No solo está repasando las melodías que ya conoce, sino que también está componiendo nuevas sinfonías para interpretar en los días venideros. Un reciente estudio internacional, publicado en la revista Nature Communications, ha revelado que durante el sueño, el cerebro no solo consolida recuerdos pasados,
sino que también se prepara para futuros aprendizajes. Investigadores de la Universidad de Toyama y otras instituciones japonesas utilizaron técnicas avanzadas para observar cómo ciertas neuronas, denominadas engramas por venir, se activan durante el sueño, anticipando experiencias aún no vividas. Estas neuronas, que no participaron en experiencias anteriores, comienzan a sincronizar su actividad durante el sueño, preparándose para codificar nuevas memorias. Es como si el cerebro estuviera ensayando para una obra que aún no ha sido escrita, afinando sus redes neuronales para estar listo cuando llegue el momento. Además, el estudio mostró que estas engramas por venir no trabajan en aislamiento. Durante el sueño, se sincronizan con las neuronas que consolidan recuerdos pasados, sugiriendo una colaboración entre la memoria del pasado y la preparación para el futuro. Esta interacción podría ser clave para integrar lo aprendido con lo que está por aprenderse, optimizando así nuestra capacidad cognitiva. Este descubrimiento tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del aprendizaje y la memoria. Si el cerebro se prepara activamente para futuros aprendizajes durante el sueño, entonces la calidad de nuestro descanso podría influir directamente en nuestra capacidad para adquirir nuevos conocimientos. Interrupciones en el sueño podrían afectar no solo la consolidación de recuerdos pasados, sino también nuestra preparación para aprender cosas nuevas. Así que la próxima vez que te sientas culpable por dormir una siesta o por dormir un poco más, recuerda que tu cerebro está trabajando arduamente, no solo archivando el pasado, sino también preparando el terreno para el futuro. Y ahora, dime, ¿qué otras maravillas estarán ocurriendo en tu mente mientras sueñas, esperando ser descubiertas? ¿Y si el Atlántico no fuera solo un océano, sino la cicatriz visible de una ruptura colosal que sigue latiendo bajo nuestros pies? Imagina esto. Estás parado en una playa de Brasil, mirando hacia el horizonte. El sol cae como una moneda de oro sobre las olas, y al otro lado, aunque no lo veas, está África, como un viejo amigo con el que alguna vez compartiste habitación y luego decidiste dejar atrás. Pero lo que parece una simple línea en el mapa es, en realidad, el resultado de una separación titánica que cambió el mundo para siempre. Y ahora, millones de años después, la ciencia está desenterrando las pruebas geológicas de ese divorcio primitivo. Un grupo de investigadores, liderado por la geóloga Débora Duarte, hizo un descubrimiento asombroso en el fondo del Atlántico Sur, más exactamente donde América del Sur y África empezaron a romper su pacto tectónico. Utilizando datos sísmicos de alta resolución, detectaron gigantescas estructuras submarinas, montículos y surcos de hasta 5 kilómetros de largo y cientos de metros de alto. Parecen dunas, pero están hechas de roca y memoria. Son los fósiles de corrientes marinas ancestrales, los rastros de agua moviéndose con tal fuerza que dejó talladas estas huellas en el lecho marino. Es como encontrar las pisadas de un coloso dormido. El equipo bautizó este fenómeno como la apertura del Equatorial Atlantic Gateway, EAG, una especie de compuerta oceánica que emergió entre ambos continentes hace unos 117 millones de años, mucho antes de lo que se creía. Lo fascinante es que no solo se trató de un cambio geográfico, no. Esta grieta que se abrió en el planeta fue como accionar un interruptor climático. Permitió que el agua salada y densa fluyera en nuevas direcciones, alterando la circulación oceánica global, y con ella, la temperatura, el clima, la vida. En otras palabras, lo que pasó allá abajo afectó lo que pasó acá arriba, y probablemente lo que siguió pasando hasta hoy. ¿Y sabes qué más? Esa ruptura no fue rápida ni limpia. Fue como un largo adiós, lleno de tensiones y empujones. Las placas tectónicas no son pacientes. Son inmensas y obstinadas. Y cuando se deciden a moverse, lo hacen dejando cicatrices, arrastrando continentes y creando océanos donde antes solo había tierra. Este descubrimiento no solo confirma eso, sino que lo enriquece con una nueva cronología y con pistas que apenas estamos empezando a descifrar. Así que la próxima vez que alguien te diga que los continentes se separaron como quien parte una torta,
Puedes contarle que fue más como romper una montaña de granito con los dientes. Lento, poderoso y profundamente transformador. Y entonces, amigo, te pregunto, si bajo el Atlántico aún laten las huellas de una ruptura que cambió el planeta, ¿qué otros secretos esperan ser revelados bajo la superficie que pisamos cada día? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si alguien muere en el espacio? Suena a pregunta sacada de una película de ciencia ficción, pero la verdad es que la NASA sí lo ha pensado. Y no es tan glamoroso como uno creería. No hay ceremonias heroicas ni cuerpos flotando en cámara lenta al ritmo de una música épica. Es mucho más práctico, más frío y un poco inquietante. Imagínate que estás en una misión rumbo a Marte. Todo va bien. El café liofilizado está aceptablemente malo. Y de repente, uno de tus compañeros, llamémosle Bob, colapsa. No hay ambulancias espaciales ni doctores con estetoscopios flotando en gravedad cero. Si Bob no reacciona, lo primero que se hace es confirmar su muerte. Luego viene la pregunta inevitable: ¿y ahora qué hacemos con el cuerpo? La NASA tiene protocolos para casi todo, y la muerte no es la excepción. Lo ideal es mantener el cuerpo en una bolsa especial, hermética, para evitar contaminación biológica. Pero aquí es donde se pone raro. Si estás en la Estación Espacial Internacional, es probable que puedas conservar el cuerpo en un compartimento frío, o si hay espacio, mantenerlo hasta que una nave de regreso a la Tierra esté disponible. Pero si estás a millones de kilómetros, en plena ruta a Marte, ahí la cosa cambia. La opción más viable en esos casos es el body bag, una especie de bolsa para cadáveres con tecnología para congelarlo al vacío. Sí, como si fueras un filete gigante. El cuerpo se deshidrata y se pulveriza. Literalmente lo transforman en polvo. ¿Por qué? Porque no puedes tener un cadáver flotando durante meses en una nave con recursos limitados. Suena fuerte, lo sé, pero allá arriba la eficiencia manda. Y ni hablemos de soltar el cuerpo al espacio, como en las pelis. Eso está totalmente descartado. No es práctico, no es legal, y además podría convertirse en basura espacial que viaja por la eternidad a la deriva. ¿Te imaginas encontrarte dentro de 1000 años con un astronauta momificado girando en órbita con cara de susto eterno? Mejor no. Además, hay otra razón importante por la que tratan el cuerpo con tanto cuidado: el impacto emocional en la tripulación. Estás a millones de kilómetros de casa, en una lata metálica, sin posibilidad de huir del duelo ni de la tristeza. Así que, mientras convierten a Bob en polvo cósmico, también se activa un protocolo psicológico para los demás. La salud mental en el espacio es tan frágil como el cristal, y por si fuera poco, todo esto se ensaya aquí en la Tierra. Sí, han hecho simulaciones de muertes en misiones análogas, con gente que pasa meses en hábitats cerrados para ver cómo reaccionarían. Porque si algo nos enseña el espacio, es que la improvisación es enemiga de la supervivencia. Así que la próxima vez que mires las estrellas y sueñes con ser astronauta, recuerda que allá arriba no solo te enfrentas a meteoritos y falta de oxígeno, también podrías terminar pulverizado en una bolsa espacial. ¿Estás realmente preparado para morir en el espacio? ¿Alguna vez has sentido que tu cerebro se apaga, así sin previo aviso, como si alguien hubiera desconectado el enchufe por accidente? Estás hablando, pensando, haciendo algo importante, y de repente, nada. Un silencio mental tan profundo que podrías jurar que hasta los grillos dentro de tu cabeza dejaron de hacer ruido. Te quedas mirando al vacío con cara de ¿qué estaba haciendo? Mientras intentas rebobinar la cinta mental que, por algún motivo, dejó de grabar. Pues bien, no estás solo. Ese misterioso momento en que todo se queda en blanco no es solo una excusa para cuando olvidamos las llaves o lo que íbamos a decir en medio de una presentación. No. Es un fenómeno real y tiene nombre: mind blanking o mente en blanco. Y la ciencia ya está metiendo la nariz en este asunto.
con resultados tan curiosos como inquietantes. Un grupo de investigadores decidió observar de cerca lo que pasa en el cerebro durante estos vacíos mentales, y lo que encontraron es digno de película de ciencia ficción. Durante estos episodios, el cerebro entra en un estado similar al sueño, pero estamos despiertos. Es como si, por un breve instante, las neuronas dijeran: pausa, vamos a tomar un café. Lo más loco es que, al monitorear la actividad cerebral, los científicos notaron una especie de apagón eléctrico parcial. Las zonas encargadas de procesar la información y mantener la atención simplemente bajan la intensidad, como si estuvieran sintonizando otra frecuencia. Y no ocurre por azar. Suele pasar cuando estamos cansados, abrumados o sumidos en actividades monótonas. Es el equivalente mental de poner el piloto automático. ¿Has ido manejando y, de repente, no recuerdas cómo llegaste al siguiente semáforo? Exacto. Tu cerebro estuvo ahí, pero no del todo. Algunos incluso creen que esta pausa mental no es un error, sino una característica útil, un mecanismo de descanso, una especie de microsiesta cerebral que nos protege de la sobrecarga, como cuando una computadora se sobrecalienta y se apaga por seguridad. El cerebro, siempre sabio, se toma un momento para reorganizarse, limpiar el escritorio mental y volver al juego. Pero aquí viene lo inquietante. Si podemos estar despiertos y, aún así, no estar, ¿qué más hace nuestro cerebro sin que lo notemos? ¿Cuántas veces al día estamos verdaderamente presentes? ¿Y si estos apagones mentales son solo la punta del iceberg de una mente que trabaja en capas mucho más profundas de lo que imaginamos? Así que la próxima vez que te quedes mirando al vacío, sin recordar qué ibas a decir o por qué entraste a la cocina con las llaves en la mano y una papa en la otra, no te asustes. No es falta de atención. No estás envejeciendo. Es solo tu cerebro. Ese misterioso sabio con sentido del humor, tomándose un descanso entre pensamiento y pensamiento. Y dime, si nuestra mente puede desaparecer por segundos sin que lo notemos, ¿quién está realmente al volante cuando eso pasa? ¿Alguna vez has imaginado un museo donde los autos no solo te llevan de un lugar a otro, sino que también te hacen reír, sorprenderte y preguntarte, ¿cómo se les ocurrió esto? Pues déjame contarte sobre un lugar que parece sacado de un sueño loco, el Sudha Cars Museum en Hyderabad, India. Este museo es obra de Sudhakar Kanyaboyina, un diseñador de autos que, a sus 68 años, ha convertido su pasión infantil en una realidad que desafía la lógica. Sudhakar no es un ingeniero de formación, sino un impresor de profesión y graduado en comercio. Sin embargo, su amor por los autos y su creatividad desbordante lo llevaron a construir una colección de vehículos que parecen salidos de una caricatura. Imagina un auto con forma de hamburguesa, otro que parece un zapato de tacón, uno más que imita un inodoro e incluso un vehículo con forma de cisne adornado con dragones y lirios dorados. Cada uno de estos autos es funcional y ha sido construido a mano por Sudhakar, utilizando materiales reciclados y chatarra. El museo alberga la mayor colección de vehículos extravagantes en un museo, con 57 autos únicos que le valieron un lugar en el Guinness World Records 2025. Pero Sudhakar no se detiene ahí. Su objetivo es alcanzar los 100 vehículos y ya tiene en mente su próxima creación, un auto con forma de vestido de novia, completo con velo y todo. Cada vehículo toma hasta un año en construirse, y Sudhakar se involucra en cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la fabricación. Uno de sus favoritos es el Basketball Car, un auto con forma de balón de baloncesto, que requirió soldar cuidadosamente cada protuberancia para replicar la textura del balón. El museo, que ha estado abierto durante 24 años, atrae a entre 1.000 y 1.500 visitantes diarios, incluidos estudiantes de toda la India, que vienen a maravillarse con estas creaciones únicas. Además, Sudhakar organiza desfiles anuales en Hyderabad, donde conduce sus autos extravagantes por las calles, deleitando a niños y adultos por igual.
Lo más impresionante es que Sudhakar ha logrado todo esto sin ser un ingeniero titulado. Su dedicación, paciencia y atención al detalle han convertido su sueño de infancia en una realidad que inspira a personas de todo el mundo. Como él mismo dice, todavía me siento tan emocionado como un niño cuando trabajo en un nuevo auto. Entonces, la próxima vez que veas un objeto cotidiano, como una taza de café o una pelota de fútbol, pregúntate, ¿podría convertirse en un auto? Y si alguna vez visitas Hyderabad, no te pierdas la oportunidad de ver por ti mismo este museo que desafía la imaginación. ¿Quién diría que un inodoro con ruedas podría ser una obra de arte sobre ruedas? ¿Alguna vez te has preguntado si tus audífonos podrían estar conspirando en tu contra? No es que tengan vida propia, ni que te susurren secretos oscuros al oído, aunque a veces lo parezca. Pero lo cierto es que esos pequeños dispositivos pueden ser más traviesos de lo que imaginas. Recuerdo aquel día en que, después de una maratón musical de 3 horas, me quité los audífonos y sentí un zumbido persistente. Pensé que era algo temporal, pero al día siguiente seguía ahí, como un mosquito invisible que no me dejaba en paz. Fue entonces cuando decidí investigar y descubrí que el uso excesivo de audífonos puede causar daños auditivos irreversibles. Resulta que la Organización Mundial de la Salud recomienda la regla del 60-60, no usar los audífonos más de 60 minutos al día y mantener el volumen por debajo del 60% de la capacidad máxima. Yo, ingenuamente, pensaba que mientras no escuchara a todo volumen, estaba a salvo. ¡Qué equivocado estaba! Además, me enteré de que usar audífonos en ambientes ruidosos, como el transporte público o la calle, puede ser peligroso. No solo porque tendemos a subir el volumen para contrarrestar el ruido externo, sino porque nos desconectamos del entorno y no percibimos señales de advertencia, aumentando el riesgo de accidentes. Y ni hablar de compartir los audífonos. Admito que solía prestar los míos sin pensarlo 2 veces, pero ahora sé que esto puede transmitir bacterias y causar infecciones en el oído. Desde entonces, mis audífonos son tan personales como mi cepillo de dientes. También aprendí que la limpieza es fundamental. Los audífonos deben limpiarse regularmente con un paño seco y suave, evitando el uso de agua o productos químicos que puedan dañarlos. Además, es importante guardarlos en un lugar seco y protegido de la humedad y el calor extremo. Y si eres de los que usan audífonos con cancelación de ruido, ten cuidado. Aunque son excelentes para aislarte del mundo, su uso prolongado puede afectar la capacidad del cerebro para procesar los sonidos de forma natural. Desde que adopté estas precauciones, mi relación con los audífonos ha mejorado considerablemente. Ya no sufro de zumbidos ni molestias, y disfruto de mi música favorita sin poner en riesgo mi salud auditiva. Entonces, la próxima vez que te pongas los audífonos, pregúntate, ¿estoy escuchando música o estoy jugando con fuego? ¿Alguna vez te has preguntado quién ganaría una carrera entre un pez y un guepardo? Suena absurdo, lo sé. Pero espera, no te rías todavía, porque si hablamos del océano, hay criaturas tan rápidas que podrían dejar al felino más veloz del planeta masticando polvo. O mejor dicho, burbujas. Todo comenzó una tarde de aburrimiento extremo, cuando me sumergí en uno de esos agujeros negros de Internet. Ya sabes, esos momentos en los que empiezas buscando recetas de pasta y terminas viendo cómo un pez espada derrota a una lancha en una carrera improvisada. Fue ahí cuando me topé con una joya, el pez vela. Sí, pez vela, como si su nombre no fuera ya lo suficientemente cool. Este animalito, elegante como un esgrimista marino y más veloz que una moto de agua enojada, puede nadar a más de 110 km/h, más rápido que un coche en una zona escolar. Su cuerpo es aerodinámico, como si lo hubiera diseñado un ingeniero obsesionado con la Fórmula 1. Y su famosa aleta dorsal, esa vela que parece sacada de un dragón marino, no es solo para presumir. Cuando el pez quiere ponerse serio, baja esa vela para reducir la resistencia al agua y ¡zas!, desaparece como un rayo.
Algunos científicos creen que puede acelerar más rápido que un Ferrari, pero sin gasolina y sin contaminar. Todo un campeón ecológico. Pero espera, que no es el único en esta pista de carreras oceánica. Justo detrás, rugiendo con dientes afilados y actitud de villano de película, aparece el tiburón Mako. Este tipo es como el Bruce Lee del mar. Rápido, letal y con una actitud que no acepta segundas posiciones. Puede llegar hasta los 124 km/h, lo que significa que podría rodear una isla entera antes de que tú termines de ponerte las aletas. Y para colmo, salta fuera del agua hasta 6 metros, como si quisiera volar, o al menos asustar turistas. Y claro, está el marlin negro, con ese pico puntiagudo que parece decir, no me rebasas ni soñando. Este gigante del océano puede alcanzar velocidades de hasta 129 km/h. Es como el Lamborghini de los peces, elegante, veloz y con una reputación legendaria en los torneos de pesca. Aunque te confieso que con lo rápido que nada, lo más probable es que lo único que veas sea una estela de espuma y un adiós burbujeante. Estos animales no solo son veloces por diversión. Su velocidad es su arma, su defensa, su estrategia de vida. La usan para cazar, para escapar, para migrar miles de kilómetros sin necesidad de un GPS. Imagínatelos como atletas olímpicos en constante movimiento, pero sin medallas ni himnos, solo con la gloria de sobrevivir en un mundo acuático lleno de depredadores y de humanos curiosos como tú y como yo. Así que dime, la próxima vez que estés en la playa y mires hacia el horizonte, ¿estás seguro de que lo más veloz en ese momento no está justo debajo del agua, desafiando la física y dejándonos a todos atrás con una sonrisa de escama en el rostro? ¿Te has imaginado alguna vez que algo tan simple como el agua, sí, el agua, pueda ser más letal que una pelea con nunchakus? No te rías, que esta historia te va a volar la cabeza, y no con una patada voladora. Estaba leyendo sobre cosas random en internet. Ya sabes, esas noches en las que empiezas viendo recetas de brownies y terminas descubriendo que los ornitorrincos sudan leche. Cuando me topé con una teoría que me dejó con la boca abierta. ¿Y si Bruce Lee, el maestro absoluto del Kung Fu, murió por culpa del agua? Sí, como lo oyes. No por un golpe certero ni por una conspiración oscura, sino por beber demasiada agua. Resulta que durante décadas la muerte de Bruce Lee fue uno de esos misterios dignos de película. Joven, sano, fuerte, sin señales evidentes de violencia. Y muere repentinamente a los 32 años con un edema cerebral. La explicación oficial apuntó a una reacción a un analgésico, pero nadie quedó realmente convencido. ¿Cómo podía caer el dragón por algo tan común? Entonces, medio siglo después, un grupo de médicos españoles se preguntó lo mismo que tú y yo. ¿Y si hubo algo más? Y aquí entra en escena la hiponatremia. Suena como nombre de villana de anime, pero en realidad es una condición que aparece cuando hay demasiado agua y poco sodio en el cuerpo. Es decir, si tomas tanta agua que tu sangre se diluye como un jugo mal hecho, el sodio se va al suelo y tus células empiezan a hincharse. ¿Y qué pasa si esas células hinchadas están en tu cerebro? ¡Boom! Edema cerebral. Literalmente. Ahora, esto no es algo que te pase por tomarte una botella de agua después del gimnasio. Para que ocurra, necesitas exceder la capacidad de tus riñones, que solo pueden procesar hasta 1 litro de agua por hora. Bruce, por lo visto, tomaba líquidos casi constantemente: agua, jugos, batidos, incluso mezclas con cannabis, que también pueden afectar los riñones. Además, había dejado de comer sólidos el último mes, lo que le quitaba una fuente natural de sodio. Todo eso, junto con ciertos medicamentos, creó la tormenta perfecta. Su cuerpo estaba lleno de agua, pero sin el equilibrio necesario para mantener todo funcionando bien. Y el resultado fue trágico. Lo más irónico de todo es que Bruce Lee era famoso por su frase "Be water, my friend". Sé como el agua. Adaptable, flexible, imparable. La misma agua que usaba como metáfora de sabiduría y poder
fue probablemente lo que lo venció, como si el universo hubiese decidido tomar sus palabras al pie de la letra y devolverle la filosofía en forma de paradoja cruel. Desde entonces no puedo ver un vaso de agua sin pensar en Bruce. No porque ahora le tenga miedo al H2O, sino porque me recuerda que hasta lo más inocente puede esconder un lado oscuro si se lleva al exceso. Y ahora que sabes esto, la próxima vez que bebas agua sin parar, ¿estás seguro de que tu cuerpo lo está pidiendo? ¿O solo estás repitiendo un hábito que incluso al maestro más fuerte le costó la vida? ¿Alguna vez te has preguntado por qué una simple barba puede cambiar por completo la percepción que tienes de una persona? En serio, un día ves a tu amigo Pedro con cara de niño explorador, y al siguiente, tras dejarse crecer la barba, parece un filósofo que podría recitarte a Sócrates mientras te arregla la cafetera. Hay algo casi mágico en ella. Y no es solo pelo en la cara, es historia, estilo, rebeldía y hasta un símbolo de poder oculto bajo la nariz. Te juro que no estoy exagerando. Empecé a investigar un poco sobre el tema, porque sí, tengo esos días raros en los que me obsesiono con cosas como las alpacas o el origen de las abrelatas. Y terminé atrapado en un agujero negro de curiosidades sobre barbas. Resulta que, por ejemplo, el vello facial masculino es casi tan fuerte como el cobre. Cobre. O sea, podrías tejer un cable con pelos de barba. No lo hagas, no es higiénico, pero podrías. Y eso no es todo. En la antigua Mesopotamia, los hombres usaban aceites perfumados para mantener su barba brillante y suave, y hasta las rizaban con tenacillas. ¿Te imaginas a un guerrero asirio deteniéndose a hacerse bucles antes de una batalla? Y si creías que eso era vanidad, los antiguos egipcios llevaban barbas postizas, sí, postizas, hechas de metales preciosos. Nada de pelucas faciales baratas, estamos hablando de oro trenzado. Era símbolo de divinidad, poder y estatus. Como quien dice, mientras más larga la barba, más cerca del Olimpo. Ahora la barba también ha sido víctima de la moda y de dictadores capilares. En algunos momentos de la historia, tener barba era sinónimo de salvajismo, y en otros era la marca de un caballero. Hubo incluso épocas en las que los hombres tenían que pagar impuestos por dejarse barba. Imagínate que te cobren por parecer rudo. Absurdo, ¿no? Pero pasó. Lo curioso es que, más allá del pasado, la barba hoy sigue siendo una herramienta de expresión. Algunos la usan para esconder una mandíbula débil, otros para parecer más maduros, misteriosos o incluso peligrosos. Y sí, hay estudios que demuestran que una barba bien cuidada puede hacer que te veas más confiable. Aunque, cuidado, también hay quienes piensan que un barbón encierra secretos oscuros. ¿Quién no ha visto una película donde el villano es un genio con barba puntiaguda? Eso sí, no todo es dejarla crecer y ya. Una barba abandonada es como una jungla en miniatura, descontrolada, salvaje y a veces con ecosistemas propios. Por eso existen aceites, bálsamos, cepillos y hasta champús especiales para barbas. Porque si vas a portar una que sea con estilo y dignidad, como un caballero del siglo XXI. Y ahora que sabes todo esto, dime, ¿estás seguro de que detrás de esa barba no se esconde una historia milenaria esperando ser contada? ¿O un plan maestro digno de una novela de espías? ¿Alguna vez pensaste que tu aporte al país podría medirse en kilos de popó? No es una metáfora, es literal. Y no es una broma ni un sketch de comedia absurda. Es Corea del Norte. Imagínate que una mañana cualquiera te despiertas, vas al baño medio dormido, y mientras estás ahí, suena el altavoz del barrio. Sí, ese que usan para dar anuncios oficiales, diciendo: «Compañero ciudadano, recuerde entregar sus 500 kilos de abono humano antes de fin de mes». Así, como si nada. Tu café aún ni se enfría y ya estás haciendo cuentas. ¿Cuántos kilos de eso hago al mes? ¿Y cómo se pesa eso? ¿Tendré que almacenarlo en bolsas en el patio? Y lo mejor, los niños también tienen su cuota. Sí,
A los escolares les piden 200 kilitos anuales, porque en la patria todos aportamos, incluso desde el excusado. Lo que pasa es que en Corea del Norte hay una fuerte escasez de fertilizantes químicos. Y como la agricultura no puede esperar, el gobierno tuvo una idea brillante: volver al abono humano. Técnicamente, no es algo nuevo en la historia de la humanidad, pero el giro aquí es que se impone por decreto y en cantidades que, bueno, digamos que harían sudar al sistema digestivo más eficiente del planeta. La situación se ha vuelto tan extrema que algunos han empezado a colectar excrementos ajenos. Sí, ya hay robos de heces. Se ha formado un mercado negro, literalmente, tráfico de popó. Imagínate a alguien espiando la letrina comunitaria como si fuera una caja fuerte. Ha habido peleas, insultos, incluso ataques con palas entre vecinos por el preciado material orgánico. Lo que antes se tiraba sin pensarlo ahora vale su peso en oro marrón. Y ojo, que no todo es tan ridículo como parece. Para ellos, es una necesidad. Hay quien compara esta situación con Corea del Sur décadas atrás, donde los niños también entregaban heces en las escuelas como parte de una campaña de salud pública. Pero hay una diferencia abismal entre hacerlo con fines educativos y sanitarios, y tener a todo un país recolectando sus propios desechos para cumplir una cuota impuesta bajo amenaza de sanción. La gente está tan desesperada que algunos han sido arrestados por robar de baños públicos. Hay reportes de estudiantes peleando con adultos, de madres enfrentándose a líderes comunales por acusaciones de popó plagiado. Sí, eso existe ahora. Y la gran pregunta es, ¿cómo se comprueba el origen de las heces? ¿Hay un inspector de autenticidad? ¿Algún funcionario con una libreta y un olfato entrenado que diga, ¿esto no huele a ti, compañero? Porque sería el colmo. Lo que sí es seguro es que este tipo de noticias nos dejan con la mandíbula floja. Uno se queja de sacar la basura o limpiar la caja del gato, y en Corea del Norte tienen que guardar cada visita al baño como si fuera un lingote. Así que dime, ¿cuántos kilos crees que llevas acumulados tú este mes? Y si mañana tu país te los exigiera, ¿estarías preparado para entregar el fruto de tu esfuerzo? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegarías solo por probar algo que está prohibido? No hablo de escalar una barda o colarte en una fiesta privada. Hablo de abrir una bolsa de papas fritas que, según la etiqueta, tiene sabor a carne de caballo, pez globo o incluso un queso tan peligroso que viene con larvas vivas. Sí, eso existe. Y sí, lo hicieron a propósito. Te cuento, resulta que unos genios, o locos, según a quien le preguntes, del colectivo artístico MSCHF, famoso por desafiar los límites de lo legal y lo absurdo, lanzaron una edición limitada de papas llamadas Illegal Chips. ¿Su propósito? Simple: darle al mundo una probadita de lo que está prohibido. Literalmente. No eran papas comunes con un toque de jalapeño o barbacoa, no. Estamos hablando de sabores que en Estados Unidos están vetados por cuestiones éticas, sanitarias o, en el caso del fugu, por la altísima posibilidad de morirte. Lo más impactante es que estas papas no contienen los ingredientes reales. No te iban a envenenar tan fácilmente. Pero los sabores fueron recreados al detalle con tecnología de aromas artificiales. ¿El resultado? Una experiencia tan cercana a lo original que, según dicen los valientes que las probaron, tu cerebro no sabe si estás cometiendo un delito o abriendo la mente. Ahora, hablemos de los sabores. Primero, la carne de caballo. En algunos países es algo común, pero en es casi un tabú cultural. Luego, el kasumarsu, un queso sardo que fermenta hasta descomponerse y que contiene larvas vivas. Sí, vivas, que le dan ese toque crujiente cuando lo comes. Si te estás rascando la cabeza mientras reprimes una arcada, te entiendo. El último fue el fugu, el pez globo japonés que, si no lo preparan con precisión quirúrgica, te puede dejar tieso antes de terminar el plato. La idea detrás de estas papas no era simplemente provocar náuseas o morbo. MSCHF
Quería que la gente se preguntara por qué demonios ciertas cosas son legales en unos lugares y en otros no. ¿Es cultura, miedo, ética o simplemente costumbre? Además, demostraron que la ciencia de los sabores puede ir tan lejos como la imaginación y la tolerancia del estómago lo permitan. Lo mejor es que, al probarlas, no solo te enfrentabas a sabores extremos, sino también a tus propios límites. ¿Comerías algo que simula un alimento ilegal solo por decir que lo hiciste? ¿Serías el héroe del grupo o el que corre al baño? Después de escuchar esto, dime la verdad. Si te dieran una bolsa de papas con sabor a algo ilegal, peligroso y culturalmente tabú, ¿te atreverías a abrirla y darle una mordida? ¿Te has preguntado alguna vez si un baño público podría salvarte la vida? Suena exagerado, lo sé. Pero espera, que lo que te voy a contar no tiene desperdicio. Y no lo digo solo por lo obvio. El otro día leí algo tan surrealista que me quedé mirándolo 2 veces, pestañeando como si mi cerebro necesitara reiniciarse. En algunas ciudades de China, especialmente en lugares como Pekín y Hangzhou, los baños públicos están más avanzados que muchos consultorios médicos. Literalmente, vas a hacer pipí y te hacen un chequeo de salud completo. No hay bata blanca ni estetoscopio. Solo tú, el inodoro y una inteligencia artificial con más curiosidad que tu tía en Navidad. El sistema funciona así. Tú entras al baño, haces lo tuyo, sin saber que estás a punto de protagonizar una historia digna de Black Mirror, y el sistema recolecta una pequeña muestra de tu orina. Mientras tú te subes el cierre del pantalón y buscas el jabón más cercano, un conjunto de sensores analiza en segundos los niveles de glucosa, proteínas, signos de infecciones urinarias y hasta indicios de enfermedades renales. ¿Lo mejor? Te lo muestra en una pantallita como si fuera tu horóscopo. Hoy podrías estar deshidratado. Bebe más agua y deja los fideos instantáneos. Yo no sabía si aplaudir o salir corriendo con paranoia. Imagínate entrar apurado porque no aguantas más y salir sabiendo que podrías tener principios de diabetes. ¿Quién necesita ir al médico con esto? Lo inquietante, claro, es que todo se hace sin que tú lo sepas del todo. Y ahí está lo jugoso del asunto. Porque claro, luego te preguntas, ¿quién guarda esos datos? ¿A dónde van? ¿Puede el Estado saber si te empachaste de cervezas anoche solo por cómo salió tu muestra? El gobierno chino asegura que la información se mantiene confidencial y que el objetivo es mejorar la salud pública. Ahora, hay algo que no puedo negar. Es brillante. La detección temprana de enfermedades podría salvar miles de vidas. Imagínate estos baños en estaciones de tren, aeropuertos o escuelas. Gente que ni siquiera sabe que está enferma podría recibir una alerta que le cambie el destino. Pero eso sí, también hay que estar listo emocionalmente, porque una cosa es ir a un baño público a aliviar la vejiga, y otra salir con el corazón encogido por un posible diagnóstico. La tecnología no para. Lo que antes era futurismo, ahora está en los retretes. ¿Quién diría que el lugar donde más evitamos el contacto visual con otros humanos, ahora podría convertirse en la nueva frontera de la medicina preventiva? Y dime, sinceramente, ¿alguna vez pensaste que hacer pipí en un baño público podría ser más revelador que una visita al doctor? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.